Buenas tardes, chicas. Déjenme ver en dónde nos quedamos. Creo que nos quedamos en la división de poderes, ¿no? Creo que fue lo último que les dije que íbamos a ver. Sí, porque abordamos el tema de la gobernadora, hicimos pues ahí una breve crítica, pero de ahí en fuera, pues creo que explicamos pues cómo estaba contenida la monarquía y la dictadura, no fue lo último que llegamos a ver. Y a ver, del sistema de México, los tipos de democracia, sí, eso fue lo último que vimos. Ahí voy, De hecho, en el grupo pasado llegué a abordar bueno, tensiones entre la violencia, ¿no? El ejercicio del poder y la justicia en sí. Igual como estudiante de licenciatura en Derecho y Criminología, pues quisiera ver cuál es la perspectiva que tienen, ¿no? Incluso a ver si podemos debatirlo, ya que pues el otro grupo pues no estaba, no tenía el tema. No sé si saben que el 9 de mayo, pues, una joven de 18 años fue asesinada frente a su domicilio, enfrente de Lomas Torinas. No sé si tengan el dato. No. Ok. Déjenme la voz. Vamos a ver. Ahí voy, déjenme buscarlo. Por eso me manda Facebook. A ver. Ahí voy. Y vamos ahora hasta la parte norte de nuestro país, en Baja California. Están investigando como feminicidio el asesinato de una jovencita, Said Betanzos. Adelante con los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magda, al auditorio. Comentarte sobre este caso que ha llamado bastante la atención. Una jovencita de apenas 18 años, egresada incluso de la preparatoria en San Diego, California, donde además ella trabajaba. Esta jovencita que vivía en Tijuana como muchos con esta doble nacionalidad. Te quiero comentar que ella llegaba precisamente a su domicilio en los primeros minutos del viernes pasado, 9 de mayo, cuando, pues al llegar a bordo de su auto, afuera de su domicilio, llega y se le empareja otro vehículo que era conducido por una mujer, de acuerdo a los testigos, y en la parte trasera viajaba un joven, un hombre quien le dispara directo a la cabeza. A sus familiares, quienes lógicamente pues la esperaban, sabían que llegaba a esa hora, de inmediato la llevan a un hospital. Lamentablemente perdió la vida Destiny, de 18 años de edad. Una joven a la que sus familiares, sus amigos, pues recuerdan como una persona dedicada al trabajo, dedicada a salir adelante, que tenía muchos sueños también y que hoy están exigiendo justicia. Te quiero comentar que la Fiscalía inició este caso desde el primer momento como un feminicidio, pero esto se ha fortalecido porque resulta que como parte de estas evidencias que están recolectando las autoridades, resulta que una noche anterior esta jovencita tuvo una discusión con su pareja sentimental y de acuerdo a la propia Fiscalía se está robusteciendo que se trata de un feminicidio donde el principal sospechoso es quien era la pareja de esta joven.
de 18 años de edad. Nosotros vamos a estar pendientes porque, te repito, es un caso que ocurre además en una de las colonias donde también lamentablemente se ha dado una alta incidencia delictiva, pero esta ocurre sobre todo, te repito, de manera porque la estuvieron esperando en la colonia Lomas Taurinas cuando llega a su domicilio esa madrugada. Vamos a estar pendientes de lo que informe la Fiscalía, los avances, porque hasta este momento lo que también sabemos es que no ha podido localizar a la pareja sentimental de esta jovencita Destiny para poder entrevistarlo e interrogarlo sobre dónde se encontraba él al momento en que ocurrió esto. Híjole, Said, es que lo que nos cuentas, si se llega pues a comprobar que hubo violencia de la pareja, del joven pareja de esta jovencita, la verdad estamos hablando de ya casos extremos en jóvenes y es dolorosísimo lo que estamos viendo porque el uso de la violencia se ha vuelto de una cotidianidad que asombra, que asusta y que realmente ya hay que voltear a ver. Sobre todo, insisto, tratándose de jóvenes, de niños, vemos violencia en las escuelas, en los planteles escolares, en la calle, y ya digamos que es parte de la rutina estar informando este tipo de casos. Vamos a esperar, obviamente no estoy especulando específicamente sobre este tema, pero vamos a esperar toda la información que den a conocer las autoridades, pero sí voltear a ver esto que está sucediendo en la sociedad en general, porque todos somos en parte responsables de lo que estamos viviendo. Así que cada quien, pues, hacer pues una reflexión sobre la violencia que lejos de bajar en este país, y pues no importa la entidad de la cual hablemos, en general es lo mismo, pues va que sube. Y ahora también en este sector, en la edad de los jóvenes y los adolescentes. Said, pues te encargamos que nos mantengas informados y como vaya surgiendo todos los resultados de la investigación, pues para saber qué pasó, porque pues un retanzos. Bueno, para combinarlo junto con la materia, pues hay que entender, ¿no?, que el Estado constitucional de derecho, pues que se caracteriza por lo que es la supremacía de la Constitución, la división de poderes, que es lo que vamos a abordar el día de hoy, la protección de los derechos humanos y el control de la constitucionalidad, ¿no? En México, pues ahora sí que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pues establece pues algunos principios fundamentales que deberán guiar pues la organización del Estado. O sea, hay que recordar pues estos principios constitucionales que son relevantes para este tema en particular, ¿no? La supremacía constitucional pues básicamente nos dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico mexicano y pues todas las autoridades están obligadas pues a respetarla y aplicarla. La otra pues la división de poderes, donde el poder público se divide en tres ramas, el ejecutivo, legislativo y judicial, pues para evitar la concentración del poder y garantizar un sistema de pesos y contrapesos. Y luego vienen los derechos humanos, que pues es la protección de los derechos humanos, que es un principio básicamente fundamental, y cualquier acto de autoridad pues que los viole es susceptible pues del control constitucional. Ahora sí que básicamente el feminicidio de Destiny en Tijuana pues pone de manifiesto por la violencia de género y la necesidad de una investigación con perspectiva de género, que pues la falta de los avances en la investigación y la impunidad pues reflejan estas deficiencias en la aplicación de la ley y pues el respeto a los derechos humanos. E incluso pudiéramos juntarlo con el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, que pues el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, que pues eran los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues se evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios públicos ante el crimen organizado. Ahora sí que pues juntando este hecho en particular, el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, pues cuestiona la eficacia del sistema de justicia y la protección de los derechos de los servidores públicos. Juntando pues esos dos casos, ya podríamos sumar lo de la revocación de la visa a Marina Pilar, donde pues genera las tensiones diplomáticas y cuestiona la soberanía nacional. Ahora sí que hablando del caso de la gobernadora, pues subraya pues la necesidad de la política exterior que proteja pues los intereses del Estado mexicano y sus representantes.
Pudiéramos también mencionar de esta controversia por disculpa pública a Fernández Noroña. Si no tienen de lo de Fernández Noroña, si tienen conocimiento o nomás por encima o no saben de qué hago alusión en este punto. Del presidente del Congreso tenemos el dato o no. Ok, ahorita se los pongo brevemente pues para que más o menos entiendan, ¿no? Igual de todos modos hay que tomar en cuenta que la fuente pues es Ciro Gómez Leiva y que normalmente tiende a ir en contra de los intereses del gobierno. Igual pues no hay que pues hacer oídos sordos al mensaje que nos trata de decir, pero pues hay que tener en cuenta también de dónde viene la fuente, ¿no? Igual nos da una breve pues explicación de qué sucedió en estos días. Diarios. Hoy Joaquín López Dóriga, muy duro en el Milenio, el templo mayor del Reforma, con este tema. A ver si luego podemos. Tenemos las imágenes ahí de Fernández Noroña. Sí, señor. Sí. Dice, voy a leer primero lo que escribe hoy Templo Mayor en su primera nota hoy, la columna Templo Mayor de Reforma. Dice, de no creerse lo que pasó ayer en el Senado. Un ciudadano fue obligado, así dice la nota, a disculparse públicamente con Gerardo Fernández Noroña en un acto de desagravio que fue transmitido inclusive por los propios canales de difusión de la Cámara Alta. Resulta que en septiembre del año pasado, un abogado, el abogado Carlos Velázquez de León, increpó a Fernández Noroña cuando disfrutaba de una sala VIP en el aeropuerto de la Ciudad de México. Muy ofendido, Fernández Noroña, cuya carrera se forjó por innumerables desacatos y confrontaciones con funcionarios, ordenó a los abogados del Senado llevar el caso hasta el Ministerio Público. Y ayer el senador obligó a que le ofrecieran disculpas en un grotesco asunto que no quedará como anécdota. Concluye Templo Mayor. Noroña y otros políticos que antes fueron sufridos opositores pueden insultar, descalificar con motes, denostar a todos aquellos que no coincidan con sus postulados. Y quien revire será amenazado con la cárcel y si quieren evadirla, deberán arrodillarse en público para pedir perdón por ejercer sus derechos a la crítica. Nicolás Maduro es un niño de pañales frente a estos próceres de la 4T. ¿Fueron así las cosas, tal cual, Manuel? Así fueron, Ciro. Si quieres podemos ver el video, ¿no? Así se dieron las cosas, así llegó este ciudadano. Y sí lo transmitió lo transmitieron los supuestamente sistemas. la televisión pública y por tantos años el extraordinario canal del Congreso. Bueno, pues ahí hemos visto grandes debates. Pero esto lo transmitió ayer el canal del Congreso. Correcto, Ciro. ¿Quieres ver el video? Lo tenemos de ahí mismo. Pues, ¿Sí? Venga. A ver. Señor senador Fernández Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo. Mi comportamiento ese día no tiene justificación. A lo largo de mi trayectoria profesional he mantenido una comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenecen, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación que estamos firmando en este momento,
son las vías para dirimir cualquier diferencia. Por mi parte me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo, en cualquier circunstancia, desde luego, a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia usted o a ningún representante del Estado mexicano. Atentamente, Carlos Velázquez de León. Pues agradezco. Bueno, pues ojalá pudiéramos hablar con el abogado Velázquez de León. No creo que sea sencillo, pero aquí, pues una de dos, ¿no? Aunque la naturaleza humana es caprichosa y suele elegir caminos tortuosos a veces para expresarse, pero aquí una de dos. O el abogado Velázquez de León, que vimos aquel video de hace no tanto, de septiembre. 20 de septiembre, Cómo Ciro. iba con esa furia contra Fernández Noroña. Finalmente le gritaba y le decía cosas. Creo que por ahí le tomó el teléfono celular. No le hizo nada a Fernández Noroña. Ese Fernández Noroña que le quitaba las gorras a los policías, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? En el gobierno de Calderón, sabiendo que no le iba a pasar nada. Tenía toda la seguridad de que la visibilidad que le daban los medios de comunicación garantizaba que no le iba a pasar nada. Además, nadie quería hacerle nada a Fernández Noroña. Pero ese mismo tipo, Fernández Noroña, ahora es presidente del Senado. Entonces, una de dos. O este señor Velázquez de León siente que se excedió en sus palabras. Quizá fue a ver a un terapeuta, quizá fue a ver a un analista y le dijo, a ver, para estar tranquilo contigo mismo, sentirte mejor, lo que debes hacer es ir y ofrecerle una disculpa, además, si se puede televisar y que la vea mucha gente, a Fernández Noroña, diciendo que lamentas mucho lo que de esa manera tan vehemente le gritaste. En el aeropuerto eso puede ocurrir, pues sí. ¿Quién dice que no? ¿Tú conoces al señor, Manuel? No, señor, no lo conozco. No, A el lo abogado mejor no. eso hizo una terapia y en la terapia o sus familiares o sus amigos le dijeron, oye, lo mejor es que por tu bien te vas a sentir mucho mejor si te disculpas. Es de personas grandes, es de personas generosas. Disculparse sinceramente, eso pudo haber ocurrido. O quizá la otra posibilidad, como dice Templo Mayor, como dice López Dóriga, como escribió ayer Lourdes Mendoza en sus redes sociales, es que después de que este señor le abrieran una acusación, ¿quién la abrió? El Senado de la República, promovido por quién, ni más ni menos que por el virtuoso de la patanería, porque eso es lo que es, de Gerardo Fernández Noroña, le dijeran, a ver, maestro, si quieres que ya muera esta investigación y ya dejarte en paz, ven y discúlpate conmigo. No sé, puede haber una tercera posibilidad y una cuarta, pero pues yo me limito a las dos. O realmente esta persona dijo, lo mejor para mí, para todos, es disculparme y ahí muere. O le doblaron el brazo y quizá algo más para que fuera a hacer esto ayer al Senado. Y además, el virtuoso de la patanería, Fernández Noroña, supongo que ordena o dispone que esto se transmite en televisión. México 2025, mayo de 2025. Manuel. Bueno, pues así están las cosas, Ciro. Efectivamente, por alguna disposición de juez, entonces Pues ahí está, ¿no? Pues básicamente la disculpa pública otorgada al senador Gerardo Fernández Noroña por un abogado que pues, lo agredó verbalmente, pues plantea ciertas interrogantes sobre el uso del poder legislativo y por la ética política, ¿no? Este incidente pues resalta por la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones públicas. Ahora sí que pues hablando pues de los principios constitucionales relevantes que les había mencionado, de la supremacía constitucional, la definición de poderes y los derechos humanos, pues me gustaría pues ver pues cuál de las cuatro noticias pues les llamó más la atención con respecto a la materia en sí, como se las estoy planteando. Primero tú, Cintia, y después Lupita.
¿Estás ahí, Cintia? O sea, ¿cuál de las 4 noticias, ya sea la de la Gober, la disculpa de Noroña, la de la muerte de Destiny, o lo de la, la muerte del equipo de los integrantes de Clara Brugada te llamó la atención? Buenas tardes, Lupita. ¿O qué me podrías comentar de alguna de las 4 noticias? O sea, ¿cuál es tu opinión acerca? Viéndolo desde el punto constitucional. Pues no tanto que no sea muy seguido, ¿no? Sino que pues hay que entender que pues es el presidente del Senado. O sea, siento yo que pues así como lo han manejado la oposición y los medios amarillistas, pues sí es un abuso de poder. ¿Por qué? Porque pues imaginemos todo lo que se llegó a decir de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o de Vicente Fox. O sea, creo que fueron cosas peores y no mandaron llamar a las personas para que pidieran disculpas mediante televisión nacional. Porque, o sea, una cosa es que le pidan que dé las disculpas el abogado, ¿no? Pero ya en televisión nacional, o sea, creo que eso resulta muy excesivo, o sea, basta con que se las acepte por un escrito o en privado, o sea, no creo que hay necesidad de hacerlo en televisión abierta. Bueno, ni tan abierta porque pues es el canal del Congreso y pues no se tiene acceso, pero igual de todos modos, pues sigue siendo visible, ¿no? Aparte que el canal de Congreso pues es pues un medio donde pues vemos los debates legislativos de nuestros senadores y diputados. O sea, no sé qué más quisieras aportar ahí. Y el de Destiny no te resonó, no te hizo algún hincapié. ¿Y tú, Guadalupe, qué me pudieras comentar de alguno de esos 4 casos? Sí, no te preocupes, Cintia, nomás sí, no pasa nada. Lo importante es que estás acá. ¿Y tú, Lupita? ¿Estás ahí, Lupita? Ok. Sí, pues la noticia era de la muchacha que asesinaron en Lomas Taurinas, que pues nada más tenía 18 años y que llegan en la madrugada cuando ella estaba llegando a su casa y le pegan un disparo en la cabeza. Pues tentativamente pues es un feminicidio porque pues cuenta con la clasificación de ello, porque pues se menciona que pudiera ser una expareja o la pareja que tenía Destiny. Y pues la otra era de... Sí, de hecho apenas les iba a preguntar qué había pasado con Daniela, porque sí, se me hizo raro que ya no estuviera. Lo otro era las disculpas del abogado hacia Fernández Noroña, la otra era que le quitaron la visa a la gobernadora, y el otro del asesinato al equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada.
les había mencionado de que pues básicamente por la controversia de la disculpa pública de Alfredo Noroña, pues era pues la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en instituciones públicas para que pues no exista un abuso de poder. El asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno pues nos cuestionaba la eficacia del sistema de justicia, la protección de los derechos de los servidores públicos, y el feminicidio de Destiny pues nos daba un poco de la falta de los avances en la investigación, la impunidad que reflejan las deficiencias en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, porque pues a fin de cuentas el asesinato de Destiny pues pone de manifiesto pues la violencia de género y la necesidad de una investigación con perspectiva de género. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esos 4 casos? Sí, pues es que pues, hay inconformidades con respecto a su gobernanza. O sea, no dudo que sí trabaje, pero pues es más, sí, como mexicanos pues siempre vemos más rápido lo malo que lo bueno, ¿no? Pero pues igual, pues ahorita están lo de las carnes asadas, ¿no? La semana pasada fue allí en Mexicali, este sábado va a ser en la explanada del Palacio, y pues así se van a ir hasta recorrer todo el estado, y a lo mejor pues hay resultados el siguiente año de que pudiera exigírsele pues la renuncia como tal, que se pida licencia y así. Sí, no, aquí el detalle es ese, o sea, de que la clase pasada pues habíamos abordado con respecto a lo del Agober, de que pues, ok, si el gobierno estadounidense le retira la visa por X o Y, pues que diga las motivantes, ¿no? O sea, pudiera ser que pues como es algo que nada más le compete al gobierno estadounidense con la gobernadora, pues no debería hacerse a sabiendas del pueblo. Pero aquí el detalle es que es una gobernadora, pues, o sea, de que pues si se le está acusando, bueno, se le está retirando por X razón, pues hay que explicar exactamente por qué se le está quitando, para que no haya malas interpretaciones, y por ejemplo ahorita pase esto que se diga, no, es que tiene nexos con el narcotráfico, no, es que hace lavado de dinero, no, es que tiene esto y que el otro, y pues básicamente la gente está pensando pues lo peor de la gobernadora, y a lo mejor fue por otra cosa, ¿no? Y pues ese es el detalle, pues aparte de que pues siendo gobernadora de una de las fronteras más transitadas bueno, es del gobierno de Baja California, pero en este estado pues está la frontera más transitada del mundo, y de ahí pues sigue Mexicali, ¿no? Y pues relativamente pues ella necesita tener una visa para cruzar a Estados Unidos. Igual puede mandar un enlace pues para realizar las distintas gestiones de alianzas o convenios con el país vecino, pero pues esto se está viendo afectado por lo mismo, ¿no? De que se está generando una mala imagen. Y pues era lo que estábamos hablando en la clase pasada, de intervencionismo de un país, ¿no? De que pues esto relativamente está afectando pues la gobernanza, ya sea del estado o del municipio, si fuera el caso. Ahorita ya se está ampliando pues a otros personajes de índole política, pero pues no sé qué está tratando de hacer Estados Unidos con esto, ¿no? Pues ya hablando pues así de la materia, pues estos casos que hemos analizado pues evidencian debilidades en la aplicación de los principios constitucionales en México. Ahora sí que pues la impunidad, la concentración del poder y la falta de protección efectiva de los derechos humanos pues son desafíos que deberán abordarse pues para fortalecer el Estado constitucional de derecho.
podríamos hablar pues de propuestas de reforma, ¿no? Podríamos hablar de tres, ¿no? La primera sería el fortalecimiento del sistema de justicia penal, en el cual pues podemos hablar sobre implementar reformas que garanticen investigaciones imparciales con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. El segundo, pues podríamos hablar de la autonomía de las instituciones, donde pues queremos buscar el preservar la independencia de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos. Y la otra propuesta de reforma podría ser la transparencia y la rendición de cuentas, donde pues hay que establecer mecanismos efectivos de control y supervisión de las autoridades públicas pues para prevenir el abuso de poder, ¿no? De que pues para que se le pueda cuestionar al presidente del Congreso, entonces de que oye, pero sí es necesario que pues pongamos la disculpa del abogado en el canal del Congreso, o sea, todo para esto, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, pues habrá que consolidar el Estado constitucional de derecho aquí en México, pues para que pues se cumpla el objetivo para el cual está destinado, ¿no? Pero pues esto requiere un compromiso firme con la supremacía de la Constitución, ¿no? La división de poderes y la protección de los derechos humanos, ¿no? Ahora sí que particularmente estos casos analizados pues subrayan la urgencia de reformas estructurales que fortalezcan pues las instituciones y garanticen la justicia para todos los ciudadanos. No sé si haya quedado claro por qué pues hice estos casos pues para unirlos junto a la materia. Sí, si no hay duda, pues pasemos ahora sí a lo que nos quedamos la clase pasada. Por la división de poderes, ¿no? Decíamos que Montesquieu con su libro de El espíritu de las leyes, pues planteaba la división de estos tres poderes separados e independientes. Cuando hablamos del poder legislativo, pues entendemos que es el poder encargado pues para elaborar y aprobar las leyes. Este suele estar compuesto por un congreso, parlamento, ya sea pues unicameral, que es decir, que haya solamente una cámara de diputados, o bicameral, ¿no? Que existan dos cámaras, típicamente pues una cámara baja de representantes populares y una cámara alta que puede representarse a los estados, regiones o tener otro criterio. En este caso, pues ahí en México tenemos diputados y senadores, ¿no? Tenemos 2 senadores por parte de Baja California y pues ya diputados pues ya tenemos un poquito más. Cuando hablamos de legislativo, pues también pues hablamos de que también aprueba los presupuestos, también declara la guerra en algunos países y fiscaliza al Ejecutivo. En México ahora sí que el Poder Legislativo Federal pues es el Congreso de la Unión, ¿no? Compuesto por la Cámara de Diputados con 500 miembros elegidos cada 3 años y la Cámara de Senadores que tiene 128 miembros elegidos cada 6 años. Pues bicameralismo pues ahora sí que asegura la representación proporcional de la población, que en este caso son los diputados y pues las entidades federativas con 4 senadores por estado. En Estados Unidos pues el Congreso también es bicameral, ¿no? Tienen una Cámara de Representantes y el Senado. Por ejemplo, pues en España pues están las Cortes Generales que constan del Congreso de los Diputados y el Senado, aunque allí pues el Senado tiene menos poder relativo. En sistemas parlamentarios pues el legislativo pues tiene un rol especial, no solo pues hace las leyes, sino que pues designa o remueve al gobierno. Aquí pues el primer ministro emana del parlamento, ¿no? Y debe tener pues la confianza. Pues por ejemplo en sistemas presidenciales como México o Estados Unidos, el legislativo no nombra al ejecutivo, pero pues sí puede ejercer el control mediante ¿no? Un ejemplo sería pues la aprobación de las designaciones, los juicios políticos o la comparecencia de los funcionarios. Cuando hablamos del poder pues ejecutivo, pues no, hablamos de la instancia que ejerce el gobierno diario y la administración del Estado, pues aplicando las leyes y dirigiendo la política pública. En un régimen presidencial, pues el poder ejecutivo pues está encabezado por un presidente elegido por el pueblo, quien pues actúa a la vez como jefe de Estado y jefe de gobierno. Por ejemplo, pues el presidente de México pues lidera la política interior y exterior, también es comandante de las Fuerzas Armadas y promulga las leyes a la vez que pues representa internacionalmente al país. Aquí pues el presidente pues nombra a sus secretarios de despacho que son los ministros pues para las distintas áreas, ¿no?
en un régimen parlamentario, pues entendemos que el jefe de Estado pues puede ser un monarca, un presidente ceremonial, mientras que pues, el jefe de gobierno pues es el primer ministro o puede ser el canciller que provenga del parlamento. Ahora sí que en este caso pues podríamos decir que el ejecutivo pues es dual, ¿no? Formalmente lo encabeza el jefe de Estado, pero pues efectivamente pues lo conduce el primer ministro y su gabinete. Aquí pues son estos los que pues mantienen la confianza del legislativo. Si hablamos de España, pues ahora sí que el poder ejecutivo pues es ejercido por el presidente de gobierno, que es el primer ministro, y sus ministros, quienes son colegiadamente responsables ante el parlamento. Por ejemplo, en España pues está esta figura del rey. Aquí el rey es jefe de Estado, pero no gobierna. En Suiza pues el poder ejecutivo pues también lo ejercen colectivamente un consejo federal, ¿no? Donde están 7 miembros que toman las decisiones por consenso mayoría, esto pues rotándose la presidencia anualmente. Una característica pues del poder ejecutivo en las democracias pues es la responsabilidad, pues aquí pues estos deben de rendir cuentas de sus actos ante pues el parlamento y ante los votantes en la siguiente elección, e incluso pues ante la justicia si violan las leyes. Es por eso que pues hacen los llamados informes de gobierno. Ya si nos vamos a las dictaduras, pues por el contrario, pues el ejecutivo, ya sea un dictador individual o una junta, pues concentra los poderes sin control ni responsabilidad real ante el pueblo. Pasemos al poder judicial. El poder judicial pues es el encargado de administrar la justicia, de resolver conflictos conforme a la ley y garantizar pues la constitucionalidad y la legalidad de los actos de gobierno. Pues un poder judicial independiente pues es pilar del derecho del Estado. Significa que pues, los jueces pueden fallar incluso contra el gobierno si éste viola la ley o los derechos de las personas. Así que las máximas instancias judiciales pues pueden ser Supremas Cortes o tribunales constitucionales. En México pues el Poder Judicial de la Federación pues está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguido pues por los tribunales colegiados y unitarios del circuito y después los juzgados de distrito. Así que la Suprema Corte Mexicana pues puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? Incluso pues, lo vimos en su momento que estaban en contra de la reforma del Poder Judicial, pero pues a final de cuentas pues nuestro sistema jurídico mexicano pues o sea, llega al punto en que no pueden dar para atrás tantas veces la misma norma. Ya si llega a ser discutida varias veces, por decirlo así, 3 veces, pues ya llega un punto en que pasa, incluso pues pasó por la mayoría de los legisladores, a pesar de que pues el Poder Judicial no estaba conforme, pero pues fue otra vez llevada a la revisión, se discutió otra vez, se volvió a presentar, la volvieron a mandar para atrás, pero ya la tercera vez pues sí pasa. Ahorita les explico esa parte, pero ahora sí que cuando hablamos de esto de declarar la inconstitucionalidad, pues hablamos del control constitucional, ¿no? Y también sirve pues para resolver las controversias entre la federación y los estados, justo para garantizar pues el orden federal. En Estados Unidos pues la Corte Suprema tiene un rol similar y pues ha sido clave pues en la interpretación constitucional, ¿no? Desde que comienzan el caso de Marbury contra Madison en 1803 y y pues ahora sí que asume la potestad de los juicios. En España pues podemos ver que existe un tribunal pues constitucional aparte del Tribunal Supremo pues para velar por la constitucionalidad. Y pues si hablamos de Suiza, pues curiosamente la Corte Suprema no puede anular leyes federales por consideraciones constitucionales, pues se confía en la democracia directa como control. Ahora sí que si la gente ya está de acuerdo en algo, pues se quedan con eso, no es como que el juez va a decir qué se va a hacer, sino que ahí es la gente la que manda. Es un detalle singular, ¿no? Ya si nos hablamos de regímenes autoritarios, pues con frecuencia el Poder Judicial pues pierde la independencia y los jueces responden al gobierno y no protegen eficazmente los derechos frente al poder. Cuando les decía de que pues una ley pues pasa por
por dos partes, ¿no? La Cámara Revisora y la Cámara que la aprueba. Por ejemplo, puede ser que le toque primero al Senado y luego va a pasar por los diputados o viceversa. Luego esta pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que ratificar esto. Si el Ejecutivo no está de acuerdo, pues va para atrás y entonces lo vuelven a analizar, lo checan, se la vuelven a presentar y pues ya el presidente pues tiene que firmarlo. Si en todo caso no la vuelven a firmar, va para atrás, la vuelven a revisar, ya sea los diputados y luego lo checan los senadores, ya pasa otra vez con el Ejecutivo, pero aquí ya no puede refutarla, ¿no? O sea, que ya se discutió dos veces, e incluso una tercera, pero ya esta sí pasa porque sí. Eso son parte del proceso pues, legislativo que tenemos nosotros, ¿no? De que el presidente, pues sí, puede no estar de acuerdo con el legislativo, pero pues solamente se va a pasar tres veces de vuelta. ¿Por qué? Porque pues no cumple con esto, no cumple con lo otro y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda hasta el momento o todo correcto. Ok. Pues hablemos ahora sí que pues de la importancia de la separación de poderes. La idea pues es que cada poder limite a los otros y ninguno pueda dominarlos todos, ¿no? Así pues se evitan las tiranías y se garantiza pues que un gobierno esté equilibrado. Por ejemplo, pues el legislativo hace leyes, pero pues el ejecutivo tiene veto en algunos sistemas pues para frenarlas, es lo que les comentaba, ¿no? Pero pues a su vez el legislativo pues puede superar el veto con mayoría especial. Así que si hablamos del ejecutivo, pues este ejecuta pues las políticas, pero pues necesita los presupuestos aprobados por el legislativo y sus actos pueden ser declarados ilegales por el judicial. Igual el judicial pues se supone que interpreta las leyes, pero pues los jueces son nombrados o aprobados por otros poderes, ¿no? Aquí por ejemplo en Estados Unidos podríamos decir que pues los nombra el presidente con aval del Senado. En México pues los propone el Ejecutivo y pues el Senado los ratifica para la Corte, pero pues ya en México pues ya vemos que ya no va a ser así y van a ser votados cada cierto tiempo mediante las elecciones de voto popular, cosa que ahorita actualmente pues México va a ser el único país que escoja al Poder Judicial de tal manera. Así que pues hablando de pues este entramado de controles mutuos, pues deberá ser característico, ¿no? Sobre todo porque los sistemas presidenciales federales pues necesita de estos pesos y contrapesos. Ya después si vemos los sistemas parlamentarios, pues la separación es más difusa entre el legislativo y el ejecutivo, pues el gobierno pues nace del parlamento, pero pues aún así se mantienen los contrapesos. El parlamento pues al final de cuentas puede cesar al gobierno mediante pues la moción de censura y el gobierno pues puede disolver al parlamento y convocar las elecciones en algunos países. Además pues siempre se conserva pues la independencia del poder judicial. Estoy hablando de México, pues la Constitución pues establece claramente esta separación, ¿no? Se nos dice en el artículo 49, pues más que nada se señala que el supremo poder de la federación pues se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial, y pues que no pueden reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o institución, salvo pues en casos excepcionales previstos, ¿no? Esto pues previene por diseño por la concentración absoluta del poder. No, así que un caso de estudio interesante que podríamos comparar pues es la disposición con la realidad de una dictadura. En las dictaduras pues a menudo es un solo individuo o grupo el que ejerce funciones legislativas, ejecutivas y controla pues a los jueces, justo lo contrario a lo democrático, ¿no? Si hablamos en México, pues la Constitución centralista de 1836, en México pues Santana pues se reservó poderes metaconstitucionales, y ya pues si nos vamos a Italia, pues estaban las leyes fascistas de Mussolini, ¿no? Igual está aquí el Parlamento pues que había quedado relegado y el Duce pues legislaba por decretos controlando por los tribunales. Básicamente, tanto el ejemplo de Santana como el de Mussolini, pues nos reflejan cómo la división de poderes debería ser un principio asociado a la libertad y a la democracia, mientras que pues ausencia suele implicar pues el autoritarismo, ¿no? Incluso pues ahorita si nos vamos a la práctica, pues siendo que el poder legislativo es de un solo color
y, y el ejecutivo, pues ya pues serían 2 contra 1. Y si cuando sea el poder judicial que también sean del mismo color, pues ya serían 3 del mismo color, entonces ya la división de poderes no estaría presente. O sea, es lo que siempre se había dicho, ¿no? O sea, de que cuando votara, bueno, eso me dijeron a mí, de que si yo tengo las ideologías de un poder, pues básicamente para el otro poder, pues voy a votar al contrario, ¿no? Así que no es como que pues yo quiera que todo sea del mismo color, simplemente es parte del contrapeso, ¿no? Para equilibrar la balanza. O sea, si en el ejecutivo voto por un color, pues entonces por el legislativo voy a votar por el otro color. Todo esto pues para que se haga una crítica, una reflexión y pues ya se llegue a un lugar, pues a un mejor lugar deseado, pues por así decirlo. Porque a fin de cuentas cuando el legislativo vota algo en contra, pues tiene que justificar su voto en contra. No es como que solamente digo, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, tienen que justificar por el por qué. E incluso si deciden anular su voto, pues también tienen que pues decir por qué por qué lo han anulado. Es la única forma de que pues no, no argumenten por qué votaron, pues sería a favor. Ya si lo quieren hacer, pues ya es cuestión de ellos, pero cuando se vota a favor, pues básicamente no tienen por qué justificar su voto. Pero cuando se dice que no, pues sí. Y es lo que muchos no han entendido hasta el momento, ¿no? De que pues cuando yo recuerdo en su momento eran las votaciones de Andrés Manuel López Obrador, pues todos decidieron, no, es que hay que votar todo del mismo color, pues para que todo lo que él quiera implementar pues pase sí o sí. Y pues muchos hicieron eso, muchos no, y al final de cuentas pues no quedó la mayoría del mismo color, y como se vio afectado, incluso pues el mandatario en su momento dijo, no, es que el, el legislativo pues no lo pasó, básicamente le echó la culpa al legislativo, que porque pues no tenían mayoría, y incluso pues no lo decía directamente, ¿no? Pero lo daba a entender. Y entonces entra pues el partido en turno, y pues en las elecciones pues ese es el mensaje que quieren dar, de que hay que votar por todo el mismo color, porque pues hay que tener mayoría y solamente así va a pasar todo lo que queramos implementar. Y entonces el resultado es de que pues ya había la mayoría de legislativo, o sea, nomás les faltaba un voto o 3 votos, y pues al final de cuentas pues se terminó consiguiendo, ¿no? Digo, no es una crítica, es una realidad, o sea, pues hay que admitir que pues tanto el legislativo como el ejecutivo son de un color, no es como que quiera tirarle o algo así, simplemente pues es la realidad, ¿no? Y no es como que yo esté en contra del gobierno. Yo los comenté en las primeras clases que pues yo, yo tengo fotos y ando muy pintado de cierto color, así que no es como que digan que yo estoy en contra de ellos, simplemente pues hay que ser críticos, ¿no? O sea, no solamente quedarnos y ser pues lo mismo de borregos y todo esto. Les digo, por mi parte, pues no es como que yo diga que la gobernadora ha hecho cosas malas, porque pues relativamente pues hace lo que puede, ¿no? Incluso está haciendo pues, parte de la historia donde pues es la primera mujer que gobierna en el estado, y pues si vemos históricamente, pues es muy difícil que una mujer gobierne. ¿Por qué? Porque pues vivimos en un país machista, y particularmente pues el mundo también lo es, ¿no? Son pocas las presidentas que lo tienen. Estados Unidos jamás ha tenido una mujer gobernante del país, y pues incluso Kamala Harris pues casi estuvo a punto de ganar, pero no consiguió la meta. Y eso es a lo que voy, ¿no? Incluso podríamos creer que pues todo esto que se ha estado comentando y yendo en contra pudiera ser que pues porque es mujer, porque si nos vamos a historia pues hemos tenido gobernantes peores, pero pues no se dice nada porque pues son hombres. Lamentablemente, le digo, no es como que los otros gobernadores que hemos tenido, incluso creo que Jaime Bonilla no queda tan limpio que digamos, pero pues tenemos esta corta memoria.
Pero pues volvamos a lo que es la relación con formas de gobierno. Así que la organización funcional pues varía pues la forma del gobierno. En una república presidencial como es México y Estados Unidos, pues el legislativo y el ejecutivo están separados, no dependen de uno o del otro para su mandato, salvo el control constitucional, ¿no? Y cuando hablamos de una monarquía o república parlamentaria, ya sea España, Reino Unido o Italia, pues el legislativo y ejecutivo están interrelacionados, ¿no? Aquí el ejecutivo pues surge del legislativo y puede ser removido por este. Sin embargo, pues en ambos casos pues se mantiene una independencia judicial. En una dictadura, pues frecuentemente el legislativo pues es abolido, convertido en una asamblea dócil sin oposición y el judicial es manipulado pues eliminando los contrapesos. Un caso especial pues podríamos hablar de Suiza otra vez, donde pues la separación es respetada, pero pues el ejecutivo colegiado hace que no haya una figura presidencial fuerte. Así que los 7 consejeros federales pues pertenecen a distintos partidos. Esto pues según la fórmula mágica de reparto, ¿no? Y pues se toman las decisiones conjuntamente, lo que pues diluye la concentración del poder ejecutivo. Además, pues la continua participación ciudadana mediante pues referendos funciona pues como un contrapoder popular adicional, ¿no? El pueblo suizo puede vetar leyes aprobadas y por el parlamento mediante pues el referendo opcional o proponer por las enmiendas a la Constitución vía iniciativa popular. Así que pues con esto pues podemos decir que se expande la clásica división de poderes incorporando por la voz directa de la ciudadanía como parte del sistema de frenos y equilibrios. Pues igual, les digo, pues hay muchas cosas que se pueden analizar si manejamos la historia como tal. No sé si quieran comentar algo al respecto. Denme 5 minutos, ¿no? Te dejen encuentro algo. ¿Sí se ve la presentación o todavía no? Bueno. Ok, vamos a ver. Que él está... Bueno, pues aquí está, no así como tal, pues ya vamos a ver un poco la Constitución, ¿no? Ya habíamos visto brevemente lo que significaba y el derecho constitucional, pero ya lo vamos a abordar un poco más a fondo. Pues entendemos la Constitución, ¿no? Como el conjunto de las normas fundamentales que rigen el Estado y que define pues la organización del gobierno, los derechos y los deberes de los ciudadanos y que establece los procedimientos para la creación y modificación de las leyes.
Básicamente es un documento vivo que refleja la historia, cultura y los valores de una nación. Pues hay dos, ¿no? El poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente pues se refiere pues a la capacidad de crear o modificar una constitución. Este poder pues es originario e ilimitado, pues representando la voluntad popular. La última vez que tuvimos un poder constituyente pues fue de allá en Querétaro en 1917. El anterior pues es el que hubo en 1956, antes de que se promulgara en el 57 la Constitución, y el poder constituido pues son aquellos poderes establecidos por la Constitución, que son los que hemos ahorita pues abordado, que era el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, que pues deben actuar conforme a lo dispuesto en ella, ¿no? Pues las fuentes del derecho constitucional, ¿no? Están las fuentes escritas, las fuentes no escritas y las fuentes internacionales. Con las fuentes escritas, pues entendemos que son aquellas constituciones, la constitución escrita, pues deberá ser la fuente primaria del derecho constitucional. Ejemplo, pues la constitución de 1917 que tenemos. Las fuentes no escritas, pues el derecho consuetudinario, que pues son las costumbres, son aquellas normas no escritas que surgen de las prácticas sociales aceptadas. Luego después vendrán las fuentes internacionales, por ejemplo vienen los tratados internacionales o aquellos acuerdos ratificados que tienen pues fuerza normativa y pueden influir en el orden constitucional interno. Hace unos años pues hablaba del tratado de Bucareli, ¿no? Que pues era mal llamado así, pero pues al fin y al cabo pues era un acuerdo como tal, ¿no? Aquí se los pongo en lo que sale si lo googleamos. Pues el Tratado de Bucareli fue un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos en 1923 que pues buscaba establecer condiciones para la protección de los derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses en México, especialmente pues después de la Revolución Mexicana, ¿no? Se llevó a cabo en secreto y nunca se publicó completamente, pues generando la controversia y especulaciones sobre sus términos. Ahora sí que aquí pues la inteligencia artificial nos da pues un contexto, ¿no? De que pues el tratado pues fue firmado durante el gobierno de Álvaro Obregón en México y Calvin Coolidge en Estados Unidos. El objetivo pues buscaba canalizar las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses por los daños a sus bienes durante la Revolución Mexicana y conflictos internos. El secretismo pues fue negociado en secreto y solo se publicó parcialmente en 1948. La controversia pues era que el tratado podría haber limitado el desarrollo industrial y tecnológico de México al garantizar la protección de la propiedad extranjera. ¿Por qué se llamaba así? Porque pues se había hecho en un edificio llamado en la calle Bucareli. ¿Cuál es lo relevante de esto? O sea, básicamente terminó apenas hace 1 o 2 años. Lo relevante aquí es que pues México normalmente tiene pues maquilas y fábricas de automóviles, ¿no? Mazda, aquí tenemos cerca la Hyundai, y decíamos, ok, pues sí, está muy bien todo esto, pero no podíamos construir carros, o sea, podíamos hacer el motor, las puertas, las llantas, todo lo que tenga que ver con el coche, pero no podíamos hacer los coches. ¿Por qué? Por este tratado. O sea, básicamente éramos la mano de obra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estábamos limitados ante este tratado o acuerdo de Bucareli. Y pues si vemos que pues viene de 1948, pues llevamos muchos años de atraso. ¿Por qué? Porque pues no podíamos desarrollar automóviles. Ya ahorita pues la presidenta Claudia Sheinbaum pues estaba haciendo sus automóviles eléctricos, ¿no? Estaban medio curiosos, pero pues ya es porque ya se ha roto, por fin se ha acabado este tratado. Pues es lo interesante, ¿no? De que como con tal de quedar bien con el vecino, pues fuimos capaces de vendernos a nosotros mismos. Esto era más que nada porque pues ahora sí que hay que recordar el artículo 27 que pues básicamente es de la propiedad, ¿no? O sea que pues era tierras mexicanas para los mexicanos, pero pues como los estadounidenses tenían muchas propiedades, pues se las íbamos a quitar. Y entonces Estados Unidos, ¿qué dijo? Dice, oye, ¿sabes qué? Pues mis ciudadanos allá en tu territorio tienen muchas propiedades, ¿cómo las vemos para que no se las quites? No, pues ahorita hacemos este acuerdo.
y pues se protegieron ciertas áreas de petróleo o con minerales o cosas que relativamente nos pertenecían, y ya después tuvimos que comprarnos nuestras propias cosas aquí. Y ese ahí pues lo interesante de los tratados, ¿no? Otro tratado que podríamos mencionar pues es el Tratado de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú o Tratado Regional sobre el Acceso a la Información, pues la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pues es un acuerdo internacional que se adoptó en el 2018 que pues busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, promoviendo el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pues básicamente ahí está claro, ¿no? O sea, busca que haya un medio ambiente sano en el país. Pero, bueno, nos vamos al artículo 133. ¿Por qué es importante pues estos tratados? Porque pues el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la jerarquía normativa en México, indicando pues que la Constitución, la ley del Congreso de la Unión que emanen de ella, así como los tratados internacionales celebrados y ratificados por el presidente de la República con la aprobación del Congreso, son la ley suprema de toda la Unión. En otras palabras, pues el artículo 133 define que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales tienen la máxima autoridad legal en el país. Eso significa que todas las autoridades, incluyendo los jueces de los estados, deben acatar estas leyes, incluso si las constituciones o leyes estatales están en conflicto con ellas. Básicamente, si hemos hablado de la primacía, de la supremacía constitucional, básicamente que la Constitución es la norma suprema. Normalmente pues nos manejamos siempre con la pirámide de Kelsen, que pues es una representación gráfica que pues ilustra la jerarquía de las normas jurídicas dentro de un sistema legal. Esta pirámide pues básicamente es creada por el jurista Hans Kelsen, ¿no? Que ayuda pues a comprender cómo se relacionan y las normas de mayor a menor importancia y cómo asegura la validez de la misma. Básicamente permite entender la jerarquía de las normas, la validez de las normas y la relación entre las normas. Por ejemplo, si aquí nos muestra ya cómo se compone este acuerdo a México, ¿no? Primero está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego están las leyes federales, luego las leyes locales y luego las normas y reglamentos de base. Así que me les pongo básicamente la imagen de la pirámide de Kelsen como tal. Esta es la pirámide de Kelsen. O sea, básicamente ordena las normas legales de mayor a menor importancia y como ya les venía diciendo, pues está la Constitución, la ley, los reglamentos y las ordenanzas. Básicamente aquí la Constitución nos dice que está por encima de todos. Muchos ponen por encima los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque pues esto pues hace que se modifique la Constitución. Pero si nos vamos al artículo 133, o sea, nos dice que está a la par. Pero aquí hay un detalle. O sea, este artículo particularmente nos dice que el Ejecutivo va a ratificar los tratados internacionales. A partir de ahí, el Poder Legislativo tiene que hacer todos los movimientos necesarios para que la Constitución vaya acorde al Tratado Internacional. Sin embargo, hasta que no hagan este movimiento, podremos haber firmado tantos tratados y ustedes quieran, pero al final de cuentas, hasta que no le movamos a la Constitución, no tendrá validez. O de que no, sí, ya firmamos el Tratado de Escazú, sí, pero todavía no le muevo a la Constitución, así que pues todavía no lo voy a hacer válido. O sea, sí le voy a mover y sí te lo doy por bueno, pero hasta el momento ahorita no tiene validez hasta que yo le mueva. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que no hay nada por encima de la Constitución, así que pues el tratado hasta que yo no lo mueva, pues no va a estar. Puede existir un decreto de que pueda hacerse válido, pero hasta que no, ahora sí que no va a estar por encima de la Constitución, simplemente va a estar a la par, ¿no? No hay nada por encima de esta. Y aquí también hay un detalle.
a México le encanta firmar tratados como si fueran palo. No sé, pues, no sé, tiene este fetiche de que se le atraviesa un tratado y lo firma. O sea, no sabe ni qué tiene que ver el tratado, de qué trata, y ya México ya lo firmó. ¿Por qué? Porque en México pues le gusta tener buenas relaciones con los demás países y pues se le atraviesa un tratado y lo firma. Como que ni siquiera pudiera traerle beneficios al país y lo firmó. ¿Por qué? Porque pues quiso quedar bien con el otro país. Incluso tampoco no es como que pueda traer alguna consecuencia. Simplemente pues, o sea, no beneficia ni perjudica a México, pero pues a México le encanta pues aparecer su nombre ahí abajo en la firma. Ese es el detalle con México, no más que nada. ¿Alguna duda con respecto a eso que mencionaba sobre de la supremacía constitucional? ¿Alguna duda, Lupita? ¿Alguna duda, Cintia? Ok. Pues sigamos. ¿Cuáles son los principios constitucionales? Ya se los mencionaba antes cuando abarcamos la noticia, ¿no? La supremacía de la Constitución, que pues la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ninguna ley o acto puede contradecirla. La separación de poderes, pues nos dice que es una división clara entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, pues para evitar abusos y garantizar un sistema de pesos y contrapesos. Los derechos fundamentales pues son principios que garantizan las libertades individuales y colectivas, protegiendo pues a los ciudadanos frente al poder estatal. Cuando hablamos del poder constitucional, pues es este que asegura que las leyes y actos del Estado pues sean conformes a la Constitución. Entre los mecanismos pues son aquellas acciones de constitucionalidad como los procedimientos judiciales pues para impugnar normas o actos que contradicen lo establecido en la Constitución. Después encontramos el juicio de amparo, que es aquel proceso judicial que protege a los individuos contra actos de autoridad que violen por sus derechos fundamentales. Básicamente que hayamos tenido algún juicio, lo perdimos por X o Y razón de que pues el juez no hizo lo que tenía que hacer y entonces presentamos un juicio de amparo de que pues se violentaron mis derechos, que bla bla bla, y pues entonces entra el juicio de amparo, ¿no? Esto pues amparándose en el artículo 107 de la Constitución, donde pues se encuentra todo lo conducente al juicio de amparo, manejándose los primeros 29 artículos. Incluso pues se podría presentar un amparo con todo lo demás que contenga la Constitución, pero normalmente son del 1 al 29. Después, el constitucionalismo. Igual le hicimos mención de eso la clase pasada, pero pues para que quede claro, ¿no? El constitucionalismo es aquella ideología política que promueve la limitación del poder estatal a través de una constitución escrita, garantizando pues estos derechos individuales y colectivos. Este, Les decía que pues había distintas corrientes, ¿no? La liberal, la social, la crítica. Que pues la liberal se había enfocado en la protección de derechos individuales, limitado al poder gubernamental. El social pues integra los principios de justicia social en el marco constitucional, buscando pues la igualdad y la equidad. Y el crítico pues cuestiona las estructuras existentes e impulsa las reformas para adaptarse a las nuevas realidades sociales. Pues hay distintas corrientes como la pluralista y los derechos humanos. Básicamente la pluralista reconoce la diversidad cultural y busca incluir diferentes perspectivas en el marco constitucional, promoviendo un enfoque inclusivo. Pues vienen los derechos humanos, que es la protección y promoción de derechos humanos, que se ha convertido en un eje central del derecho constitucional contemporáneo, incluyendo pues en la interpretación y la aplicación, ¿no? Básicamente, si hablamos del constitucionalismo mexicano, pues la Constitución de 1917 pues fue
un hito, ¿no? Porque establecía derechos sociales como parte fundamental del ordenamiento jurídico, además de que incorporaba los derechos laborales, agrarios y educativos, ahora sí que por reflejando las demandas sociales por revolucionarios. Básicamente en su momento México estuvo adelantado a otros países. ¿Por qué? Porque pues ninguna otra constitución manejaba pues estos derechos sociales, donde pues incluía pues la jornada de 48 horas, este, el artículo 27 de la que nos habla de la propiedad, incluso el artículo 3 que pues nos decía de la educación que debía ser pública para todos, hasta cierto nivel. Luego vienen los distintos tipos de interpretación constitucional. Existen pues tres: el literal, que pues se basa en el significado directo de las palabras; la teleológica, que busca entender el propósito detrás de las normas; y la histórica, que pues considera el contexto histórico en el cual fue redactada la norma. Ya después viene la jurisprudencia, que son las decisiones judiciales que establecen los precedentes sobre la aplicación e interpretación de las normas constitucionales, influyendo en futuros casos, ¿no? Incluso ahorita les voy a poner cómo pueden encontrar una jurisprudencia. Nos vamos al navegador, le vamos a poner jurisprudencia, van a estar al apartado donde dice Semanario Judicial de la Federación, le ponemos en búsqueda de tesis, le damos clic y vamos a encontrar el portal de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde vamos a poner el tema que nos interese, no sé, transporte público. Aquí pues en la parte inferior pues notan pues un numerito, ¿no? Que dice onceava época, décima época, novena, octava, séptima, sexta, quinta. Incluso podemos ver si fue en un pleno, en la primera sala, en la segunda, la tercera, cuarta, quinta, del auxiliar, plenos regulares, plenos del circuito y los tribunales colegiados de circuito. Básicamente vamos a poner de dónde sale emanada y de qué época es, ¿no? Ahorita estamos en la onceava época y pues eso es lo más reciente. O sea, si nos vamos a la octava, séptima y sexta, quinta, pues ya relativamente es vieja, y si presentamos eso ya no nos los van a aceptar en nuestros juicios de amparo o en aquella demanda o denuncia que queramos utilizarla. Por ejemplo, aquí nos habla de que si quiero tesis jurisprudenciales aisladas o solamente quiero jurisprudencia o una tesis. En este caso, pues me voy a ir a jurisprudencia, que es lo que queremos tener. La jurisprudencia, pues son 5 sentencias en un sentido a favor o en contra. O sea, es decir que, pues son 5 casos concretos que son parecidos. O sea, que todos fueron en el mismo sentido. O sea, si tuve 3 casos parecidos y luego uno que fue a la contra, pues básicamente la cuenta va de nuevo. Tengo que tener 5 casos parecidos para que pueda convertirse en jurisprudencia. Por ejemplo, aquí tenemos una jurisprudencia de la segunda sala de la 11ª época. Aquí se nos refiere que pues las locomotoras se consideran como vehículos para efectos del artículo 16, el apartado A, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación para ejercicio fiscal de 2019, por lo que no les es aplicable en estímulo fiscal. Básicamente esto nos da a entender que pues una persona moral controvirtió la aplicación de las reglas, porque pues al parecer las locomotoras deben considerarse como maquinaria en general y no como vehículos, por lo que pues deben incluirse en el beneficio fiscal previsto en el artículo mencionado. O sea, básicamente hubo 5 personas que se quejaron por lo mismo, y a partir de eso pues se convirtió en la jurisprudencia, y pues ahora pues esto puede servir para pues para tener un beneficio fiscal, ¿no? Incluso pues aquí viene el criterio jurídico que manejaron y la justificación, ¿no? Aquí nos dice en la justificación que el artículo citado otorga un estímulo fiscal a personas que en su consumo final utilicen diésel como combustible en máquinas en general, exceptuando el destinado a los vehículos.
La regla 9.15 de la resolución miscelánea fiscal para 2019 pues prevé que se considera como maquinaria en general distinta a los vehículos a los medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil. También señala que los vehículos de baja velocidad son los que tienen una potencia mínima de 54 y máxima de 4.000 caballos de fuerza, que pues poseen determinadas dimensiones y solo pueden transitar fuera de carreteras, teniendo pues una velocidad máxima de 67.6 kilómetros por hora. Por otra parte, pues los vehículos de bajo perfil son los diseñados en forma compacta y con determinada altura y capacidad de carga, ¿no? Ya de todos modos ahí sigue. Pero aquí viene lo interesante. Por ejemplo, miren, aquí hace mención de cuál fue el amparo directo que pues nos lleva a este punto, ¿no? Aquí dice amparo directo en revisión 3447, diagonal 2024. Ya con esto pues hacemos la búsqueda y ahorita les muestro cómo es un amparo, ¿no? Aquí ya lo abrí y pues vemos un ejemplo del juicio de amparo, ¿no? Aquí encontramos el amparo directo en revisión 3447, donde nos muestra qué fue la ministra Lenia Batres Guadarrama, junto a su secretario y quien colaboró. Aquí nos dice cuál fue el criterio de la decisión, la oportunidad, la legitimación, y pues son 17 páginas donde nos encuentra pues la línea, ¿no? Aquí dice recurrente, quejosa, línea cahuila, quién coteja, cuál es la sentencia, cuáles son los antecedentes. Aquí tenemos el juicio contencioso administrativo, que es de índole administrativa. Aquí nos encontramos ya con el amparo directo como tal, que ya no lo menciona, nos los explica. Cuál es la sentencia del tribunal colegiado, y cómo es que llegamos a este tal punto de que ya nos muestra el recurso de revisión, el abocamiento, cuál es la competencia para que esté facultado esto, cuál es la oportunidad, la legitimación, el estudio de procedencia de recurso. Pues ya básicamente es un amparo tal cual, ¿no? Y es por eso que dicen que pues hacer un amparo pues sale costoso, que se cobra muy bien al hacerlo. Le digo, pues básicamente eso salió a partir de la búsqueda de la jurisprudencia que hice como tal. Si nos vamos a otra jurisprudencia, pues aquí vamos a ver la contradicción de los criterios. Aquí dice contradicción de los criterios del 31/2024, lo buscamos así tal cual y pues ya nos va a aparecer pues el escrito donde se basan. A ver, vamos a ver otra. Por ejemplo, aquí tenemos otro amparo en revisión y una tesis de jurisprudencia del 85/2024. O sea, básicamente fueron dos. Y así lo vamos a encontrar, ¿no? Igual todos las invito a que próximamente se pongan a jugar con la página de la Suprema Corte de Justicia, donde pues podrán encontrar estas distintos temas de interés, ¿no? O sea, no solamente pues, se limiten a transporte público. Ahí déjenme regresarme. Pues pudiéramos poner, no sé, violencia familiar. Violencia familiar. Y aquí nos encuentra, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse violencia familiar con una jurisprudencia, dice, delito del incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, la conducta típica contemplada en el Código Penal, esa no entra. La segunda sí, amparo indirecto contra la declinación de competencia de un órgano jurisdiccional cuando existe la violencia familiar, ¿no? Es procedente, aunque la autoridad declarada competente no se haya pronunciado sobre ese presupuesto procesal. Pues sí, ya han llevado la materia de introducción al derecho, pues habrán visto los distintos métodos de interpretación, donde pues en su momento pues hay que hacer el método interpretativo por analogía, donde pues existen lagunas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le doy solución a un caso que pues no está en la ley?
pues básicamente me uso de las doctrinas, de la jurisprudencia, es decir, en tal jurisprudencia pues encontramos que esto pues se solucionó de tal manera que no es lo mismo, pero es parecido, así que podemos manejar ese mismo criterio y pues darle solución a este caso concreto. Entonces se resuelve por analogía, ¿no? En el derecho penal, pues esto no puede aplicar porque pues ahora sí que el artículo 14 pues nos impide que se realice por analogía. Ahorita pues analizaremos el artículo 14, nomás déjense los pongo. Por ejemplo, cuando hablamos de la interpretación de un juez por analogía, pues les digo, puede ser en civil o en mercantil, que pues necesita que se le dé una solución, y también pudiera entenderse que en el derecho penal pues ocupamos meter a la cárcel a la persona. Pero ¿qué pasa? En derecho penal no puedes usar el método de interpretación por analogía, y principalmente el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues establece pues un principio de irretroactividad, ¿no?, de la ley, y la garantía de la seguridad jurídica. Esto, pues, en resumen, significa que no se pueden aplicar leyes nuevas para afectar los derechos adquiridos en el pasado, y que no se puede privar a una persona de su libertad, propiedad o derechos sin un juicio justo según las leyes existentes. Incluso, pues aquí déjenme, busco el artículo tal cual, porque aquí me lo interpretó y no me lo dio tal cual. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. No, pues aquí me lo están explicando. Ok. Eso no es. Vamos a ver, Constitución Política de los Estados Unidos. Qué bueno. Miren qué bonito, ya acaban de cambiar el logotipo al encabezado de la Constitución. Ya se habían tardado porque ya llevaban rato con el mismo. Vamos a ver. Trabó el documento. Que se derroga. Artículo 14. Ok, miren, aquí está el artículo 14. Ok, en el primero, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguno. Y ya si nos vamos al tercer párrafo, dice, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. O sea, eso es lo que yo les decía, ¿no? De que pues ninguna ley puede aplicarse por analogía, de acuerdo en el derecho penal. También de que se nos habla que pues en efecto retroactivo no podrá ser en perjuicio de persona alguna, es decir que si la ley favorece a la persona, pues nos vamos a manejar con esa, ¿no? Supongamos que arrestan a una persona por, no sé, portación de armas. En ese delito, pues supongamos que son 15 años.
Entonces, justamente en ese momento que está así siendo procesado, pues los legisladores les dio por aprobar una ley y publicarla luego, porque pues, o sea, se discute una ley, ya queda aprobada y todo tarda tiempo para ser publicada en el diario oficial de la Federación. Supongamos que aquí se pusieron a trabajar y luego, como se aprobó, se publicó. Entonces, para el momento que la persona llega con el juez, pues ya la ley es distinta. Pero aquí básicamente el abogado defensor le va a decir, a ver, sí, ahorita la ley nos dice que la aportación de arma pues es de 25 años, pero cuando mi cliente o mi imputado cometió el delito eran 15 años. Yo quiero esa ley porque la ley que él infringió fue cuando eran 15 años y no 25. Entonces aquí el juez pues da razón y es como que pues sí, tiene razón. De acuerdo al artículo 14, pues ninguna ley pues tendrá efecto retroactivo, ¿no? Igual puede ser al revés. Supongamos que una persona comete el delito, ya fue vinculado al proceso e incluso ya lleva varios años. El delito que cometió pues ameritaba, no sé, 15 años. Ya después los legisladores se dieron cuenta que pues el delito pues no es tan grave que digamos y entonces le bajan en los años a este delito, ¿no? De 15 años baja a 8. La persona pues ya se había inventado 7 años, ¿no? Entonces ya le dice, oigan, yo cometí cierto delito, me habían dicho que iba a estar 15 años, pero ahorita ese delito pues tiene 8, yo ya cumplí con 7, quiero que me bajen la pena para que sean pues 8 años, así como está la ley, es como que pues sí, el delito pues amerita solamente 8, cuando tú lo cometiste pues sí, eran 15, pero pues ya el delito ya no es tan grave para nosotros, entonces te vamos a cambiar tu pena y pues vas a tener los 8 años, o sea, nada más nos quedas encerrado un año, o es más, tuviste buena conducta y es más de una vez te vas, nomás vas a estar viniendo cada cierto tiempo a firmarme, pero te vas libremente, ¿no? O sea, básicamente es lo que nos marca el artículo 14 constitucional, ¿no? O sea, siempre que alguna ley beneficie al reo, pues esta podrá ser válida, pero nunca deberá ser en perjuicio del otro. Incluso pues no se puede imponer por analogía para darle solución al caso. Un ejemplo podría ser el caso del pozolero. Su momento, pues él deshacía cuerpos en ácido. Él, pues al fin de cuentas no estaba cometiendo un delito porque pues él no los mataba ni los torturaba, él simplemente le traían los cuerpos y él los deshacía en ácido. En su momento, pues eso no era un delito. Entonces, ahorita pues está retenido bajo prisión preventiva y en el momento que le hagan un juicio, pues va a salir libre. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas él nunca cometió un delito. Ahorita ya está en el Código Penal y todo lo que quieran, pero pues en su momento él pues no cometió ningún delito, que era deshacer cuerpos en ácido, pero reitero, no estaba plasmado en la ley. Ahorita sí, pero no se puede usar eso en contra de la persona porque pues el artículo 14 no lo permitiría, ¿no? Incluso pues podemos ver cómo es el esposo de la francesa Florence Cassés, igual si no lo ubica, pues luego vamos a abordar ese caso, donde pues él también está retenido en prisión preventiva. La francesa pues mediante un amparo pues ya salió libre y anda en Francia y paseando libremente, a pesar de que en su momento fue acusada por trata de blancas y tanta cosa. Si su esposo mexicano tuviera un juicio, pues existe este amparo de la esposa francesa que pues ya salió libre, entonces este sujeto también saldría libre, pero como al gobierno no le conviene que salga este personaje, pues para que haya una justicia, por así decirlo, pues ahí lo tienen retenido en contra de sus derechos humanos, bajo la prisión preventiva, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta con respecto hasta ahorita con los temas que hemos abordado? Sí, pues igual ya la dejaríamos hasta aquí. Ya próximamente ya estaré modificando ya la plataforma por fin para que ya podamos
trabajar y ya me pueden entregar trabajos. Igual si ya entregaron con trabajos como Daniela o Cintia, no recuerdo quién ya me entregó un trabajo, pues pues lo vamos a hacer válido, porque al final de cuentas la plataforma pues estaba adecuada conforme a la UCA que se entregó. Yo pues todavía no termino de eliminar ciertas cosas en todo el curso, así que ya haciendo las modificaciones. Ahorita ya he estado agregando las clases y todo esto para que la puedan visualizar. Igual estamos se las estoy mandando por WhatsApp, ¿no? Si no queda duda, entonces pues básicamente sería todo y nos veríamos el lunes, ¿va? Sí, yo les estaría avisando. Básicamente las tareas las van a empezar a entregar a partir de la siguiente semana, ya casi el fin de semana. Pero sí, ustedes siempre les voy a dar tiempo para que revisen las tareas.